Te diría primero, no hay más violencia, hay más homicidios que todo el sexenio, porque hay menos robos que en los sexenios anteriores, hay menos secuestros que en los sexenios anteriores y delitos del orden federal menos. La realidad es que hay más violencia y también hay más asesinatos. Vea usted cómo estaban hoy en la madrugada las autopistas de Zacatecas. Domingo violento en Zacatecas, con incendios, bloqueos y balaceras. Esto en respuesta a la detención de 6 presuntos integrantes del cártel de Sinaloa, en 3 hechos distintos. El primero en la comunidad de San José de la Barranca, donde personal del Ejército, Guardia Nacional y efectivos de la Fuerza de Reacción Inmediata hacían recorridos de vigilancia cuando hombres armados los atacaron. Al repeler la agresión, un criminal fue abatido y 2 más detenidos, uno de ellos menor de edad. En otra acción detuvieron a Juan y a Felipe N. en la comunidad Colonia Plenitud, y en la comunidad de Emiliano Zapata del municipio de Zaín Alto capturaron a 2 sicarios más. En estas acciones se decomisaron 7 armas largas, 4 vehículos, 2 chalecos antibalas, una cubeta con ponchallantas, cartuchos útiles, cargadores y equipo táctico. La vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz informó que uno de los vehículos podría estar relacionado con el ataque al director de la Policía Municipal de Fresnillo en diciembre de 2023. Después de estas detenciones, integrantes del mismo grupo delictivo bloquearon la carretera federal 49 que conecta Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas. Detuvieron a conductores de tráileres, los bajaron y después le prendieron fuego a las unidades. En Pánfilo, Natera y Trancoso, automovilistas reportaron varios vehículos incendiados. También balearon las casetas de peaje en Calera de Víctor Rosales y quemaron uno de los módulos. Incluso se llevaron el dinero de la caja. Ahí también incendiaron un tráiler. Otro autobús quedó calcinado sobre la carretera federal 45. Medios locales hablan de balaceras, incendios y ponchallantas en al menos 11 municipios. Lo mismo que bloqueos carreteros en la salida de Fresnillo a Jerez, de Valparaíso en el entronque a México Nuevo y San Jerónimo. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Y cuando uno ve estas imágenes y ve lo que está sucediendo, no solamente en Zacatecas, sino en todo el país, uno se pregunta cómo se puede decir el lunes pasado que el país está en santa paz, o el día de hoy de que sí que han aumentado los homicidios, pero no la violencia. Como decía Viviana, ha aumentado la violencia, han aumentado los homicidios, han aumentado los robos, las extorsiones, las amenazas. Y por supuesto también los asesinatos. El mes de abril fue el de mayor cantidad de asesinatos en los prácticamente 2 años. Se confirmó además este mismo fin de semana una noticia que es noticia internacional, global, está en todos los medios importantes del mundo. Se confirmó que los restos hallados en un pozo en Ensenada eran de los turistas australiano y estadounidense que habían ido a practicar en Baja California, a practicar surf. Según la versión oficial, como se resistieron a ser robados, los asesinaron, tuvieron tiro de gracia y los terminaron arrojando a un pozo. Esta camioneta sería el motivo del asesinato de los hermanos australianos Jake y Callum Robinson y su amigo estadounidense Jack Carter Roth. Viajaron a las playas de Baja California para surfear como lo habían hecho en otras ocasiones. A partir del 27 de abril, su familia dejó de tener contacto con ellos y 3 días después reportaron la desaparición. El viernes 3 de mayo, la Fiscalía informó del hallazgo de 3 cuerpos dentro de un pozo en la zona de Santo Tomás. El domingo, en conferencia de prensa, la fiscal María Elena Andrade Ramírez señaló que existía alta posibilidad que se tratara de los jóvenes. Ellos están haciendo en este momento los trámites para la identificación de los cuerpos, que al parecer hay evidencias por los cuales pueden ser identificados físicamente, es decir, a la vista.
Por la noche, el gobierno estatal informó que las familias confirmaron la identidad de los cuerpos. Según la investigación, se habría tratado de un robo. Al parecer, se opusieron y los asesinaron. Al ver que se les salió de control lo que originalmente fue un robo, tratan de deshacerse de los cadáveres arrojándolos a este pozo. Esto fue lo que sucedió. No fue un ataque en su calidad de turistas, fue con el ánimo de robar un vehículo. En el pozo había otro cuerpo que, según la investigación, no tendría relación con este caso, pero sí con las personas que los habrían asesinado. Este cuarto cuerpo se encontraba más abajo de donde se encontraban estos cuerpos y también con un tiempo de muerte más antiguo de estos tres cuerpos. Y no estamos descartando la línea de investigación de la posible participación de las mismas personas en estos hechos. Hay 3 detenidos, una mujer y 2 hombres. Uno de ellos es Jesús Gerardo N., alias El Quecas. Está acusado de desaparición forzada y cuenta con antecedentes penales por narcomenudeo y violencia familiar. El mismo domingo, surfistas de Ensenada, incluidos niños, marcharon en contra de la inseguridad. Exigieron accesos libres de violencia y más vigilancia. En Rosarito, grupos de surfistas colocaron un altar para los hermanos Robinson y su amigo Jack. Esto va no solamente por nuestros compañeros surfers que vinieron a visitarnos, sino también por todos los desaparecidos que hay en Baja California, y exigimos justicia y que las autoridades hagan algo para que esto pare. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, ¿en qué mundo vive el señor presidente? ¿Qué mundo vive la fiscal de Baja California? Decir, bueno, no los asesinaron por ser turistas, sino porque estaban ahí, le querían robar las llantas, entonces los asesinaron. Baja California se ha convertido, sobre todo la zona esta de Tijuana, bajando hacia Ensenada y demás, en una de las zonas más peligrosas del país. Y no se ve que las autoridades estén haciendo absolutamente nada. Esta es una noticia internacional. Imagínese usted el daño que eso provoca en presencia, en certidumbre, en turismo, en daño económico. Pero bueno, miran para otro lado. Bueno, Jorge, por lo pronto este delito pudo ser esclarecido tan rápido. ¿Por qué? ¿Cuántos desaparecidos hay? ¿Cuántas fosas comunes hay? ¿Cuánta gente muere y ha desaparecido en nuestro territorio? En este caso, lo que sucedió fue como una presión muy grande de las autoridades australianas, que por cierto ya emitieron una alerta de seguridad para sus connacionales para que no viajen a México. Y por supuesto también participaron en esta investigación personas del FBI para poder dar con el paradero y para poder encontrar a estos jóvenes que habían desaparecido, habían llegado a una zona a acampar donde se habían quedado prácticamente sin señal y los familiares dieron aviso que estaban desaparecidos. Es increíble que esto pueda suceder. Y bueno, nada más una cosa, el otro cuerpo apareció porque el FBI y las autoridades extranjeras hicieron presión y trabajaron en esta investigación. Por eso tenemos datos. ¿Cuántos desaparecidos hay? Más que nadie reclama. Y vamos a otro tema. La lista de actos violentos es interminable. Desde el 3 de mayo está desaparecida la estudiante Fernanda Cano. Ella fue secuestrada en el ITESO, en su universidad en Guadalajara. Fue también asesinado el cantante del Grupo H norteño junto con su esposa en Chihuahua. También mataron a un niño, un chiquito, y a su tía en Guanajuato. ¿De dónde saca el presidente de la República que hay menos violencia? ¿La violencia no está ligada a los asesinatos, Jorge? Por supuesto que está ligada a los asesinatos y está ligado a todo lo demás. Por ejemplo, no se toma en cuenta ni los robos de tráiler, ni la extorsión, ni lo que sucede con los migrantes. Como ahora desaparecen a los desaparecidos, puede ser que quieran desaparecer la violencia, quizás esa es la respuesta. El caso del obispo emérito Salvador Rangel se sigue oscureciendo y todo indica que el gobierno del estado de Morelos ha tergiversado o mentido abiertamente con lo ocurrido con el obispo, que sigue siendo apoyado por la conferencia episcopal. El fiscal Uriel Carmona sigue asegurando que tiene pruebas de que fue un secuestro exprés y
las declaraciones del gobernador interino de Morelos sobre lo que sucedió con el obispo, cada vez se ven más alejadas de la realidad. Así están las cosas. El caso del obispo emérito Salvador Rangel está cada día más enredado. Hasta este lunes, las autoridades involucradas siguen sin unificar una versión de los hechos. La noche del 2 de mayo, Salvador Rangel fue dado de alta de un hospital privado de Cuernavaca, luego de ingresar con huellas de violencia y con algún tipo de droga en el cuerpo. El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, dijo que el religioso fue víctima de un secuestro exprés, pero Salvador Rangel sigue sin declarar. El abogado Luis Alberto Gasca dijo que el obispo emérito le comentó que solo recuerda que salió a comprar algo y perdió el conocimiento. Lo que a mí me manifestó el monseñor es de que él salió de su domicilio, se detuvo a comprar algo y de ahí él perdió el conocimiento. No recuerda si le golpearon, si le dieron algo a leer. Este lunes, el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, dijo que Salvador Rangel fue torturado y que sus captores lo drogaron, pues presenta moretones y todavía no se recupera de la sustancia que le administraron. El secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro Castro, dijo que hay video que muestra lo ocurrido y que, de acuerdo con el fiscal de Morelos, hay todos los elementos para confirmar que se trató de un secuestro exprés. En contraposición, la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos negó sin mostrar pruebas o evidencia que Rangel fuera víctima de secuestro exprés. En una improvisada declaración de banqueta para algunos reporteros, José Antonio Ortiz Guarneros dijo que el 26 de abril, Salvador Rangel entró a un motel con un hombre. Además, en filtraciones a medios locales, se habla de que los paramédicos que hallaron al obispo emérito encontraron en la habitación pastillas de Viagra y condones. Tampoco hay confirmación oficial. Adicionalmente, dieron a conocer fragmentos del parte médico, donde se indica que el religioso dio positivo a cocaína y benzodiazepina. Pese a las filtraciones, el gobierno de Morelos no ha emitido un informe con los hechos. Lo que sí ocurrió es que al filtrar información y especulaciones, Rangel Mendoza ha sido sometido al escarnio público. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo en la magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y un caso escandaloso que es evidentemente violencia política es la denuncia que hizo el presidente López Obrador contra María Amparo Casar por el cobro del seguro y de una pensión que devino de la muerte de su esposo Carlos Márquez hace ya 20 años. Este es un tema inaceptable, por supuesto que de abuso de poder. Mire usted, la afirmación presidencial es una suma de mentiras. Hay que decirlo como son las cosas. No se sabe exactamente cómo murió. Carlos Márquez está catalogado como un accidente, cayó desde la ventana de un piso alto, un piso 12 de la torre de Pemex donde trabajaba. Está catalogado, insisto, como un accidente, no importa, en última instancia el seguro tampoco lo pagó el gobierno, lo pagó una institución bancaria, un seguro. Las pensiones, sea cual fuera la circunstancia de su muerte, era un derecho adquirido. No hay ningún fraude, no hay corrupción alguna. Es simplemente una vileza. Esa es la palabra que hay que utilizar. Utilizar las tragedias personales para tratar de sacar raja política de ellas. Tragedias personales que todos en algún momento hemos sufrido o sufriremos, es parte de la condición humana, incluyendo al propio presidente de la República, y que son parte de la vida privada. Transformarlos en un show político, público, difundiendo información confidencial y privada de las víctimas, porque aquí la víctima es María Amparo y sus hijos, es, insisto, una vileza. El presidente López Obrador insiste en el caso María Amparo Casar. Este lunes justificó la divulgación de los datos personales de la analista, académica y escritora, ya que se trata, dijo,
de un posible acto de corrupción en Pemex. Además, criticó a quienes recurrieron al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, para iniciar una investigación de oficio por violar la privacidad de María Amparo. Fue el 3 de mayo cuando la Presidencia de la República difundió el expediente sin testar sobre la muerte de Carlos Fernando Márquez Padilla, esposo de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. En 3 expedientes, el apartado gubernamental hizo públicos cientos de documentos personales. En 3 expedientes, el aparato gubernamental hizo públicos cientos de documentos personales, entre ellos el acta de defunción de Márquez Padilla, entonces coordinador de asesores de la Dirección Corporativa Administración de Pemex, la credencial de elector de María Amparo, además de información personal de sus hijos. Este lunes, en entrevista con Leonardo Curcio en Así Amanece de ADN 40, la analista política habló de la persecución del gobierno federal. Es un intento de acallar a la libertad de expresión, pues porque sí es intimidatorio, Leonardo, ver de repente unos expedientes que en su propia carátula dicen clasificados. El presidente afirma como si la palabra suicidio fuera una cosa pues normal, agradable. ¿Quién es él para decir que se suicidó? Es el perito, y el perito, hasta donde yo sé, porque no he sido informada de otra cosa, dice claramente el acta que fue un accidente. En el gremio periodístico indican que el presidente López Obrador actúa al final de su mandato a modo de venganza contra quien desmitifique su legado que dice deja el país. Los hechos contra María Amparo Casar rompen cualquier límite en el ejercicio del poder. El esposo de María Amparo murió en octubre de 2004 cuando cayó de una ventana del edificio de Pemex. No hay constancia pericial que indique suicidio y, como correspondía, cobró el seguro de vida y la pensión que otorga Petróleos Mexicanos a la familia más cercana de la víctima. La divulgación de la información personal de la familia de María Amparo Casar es una violación manifiesta a las leyes que tendría que haber obligado a la Fiscalía General de la República a iniciar de facto una investigación penal. La condena ha venido del INAI, de la sociedad civil, así como de académicos y comunicadores. El comisionado presidente del INAI condenó enérgicamente la filtración de datos personales a través del portal del Gobierno de México. En una publicación en redes sociales, dijo que en una democracia esto representa un ataque a la libertad de expresión y al derecho humano a la privacidad. En un comunicado, el instituto señaló que la Presidencia de la República es responsable de proteger los datos personales que posee y está obligada a cumplir con los principios, deberes y obligaciones previstos en la normatividad. En su libro Los puntos sobre las IES, María Amparo documenta que el gobierno de López Obrador tiene 6 características que lo definen: incompetencia, impunidad, incongruencia, ilegalidad, desinstitucionalización y desinformación. A la denuncia contra Casar, que explota una tragedia familiar, se suma la realizada contra Ceci Flores, líder de Madres Buscadoras, a la que el presidente tachó de mentir, luego de que diera a conocer que encontró restos humanos en una barranca de Iztapalapa, en la Ciudad de México. La zona fue cercada y en apenas 2 horas la Fiscalía determinó que los restos eran de animales y cerró el caso. A lo largo del tiempo, las denuncias de Casar y Mexicanos contra la corrupción han estado bajo escrutinio, pero varias de ellas, paradójicamente, contribuyeron a deslegitimar al gobierno de Peña Nieto, lo que le allanó el camino a López Obrador en 2018 para ganar la presidencia. El mismo rigor periodístico y de investigación de Mexicanos contra la corrupción para analizar este sexenio ha provocado que el presidente López Obrador deslegitime los casos de corrupción encontrados y que desde Palacio Nacional eche a andar una campaña que descalifique esos trabajos. Lo cierto es que los límites éticos en el poder parecen estar cada vez más difusos. Bueno, así están las cosas. Aquí sí se cometió un delito. Lo cometió el Poder Ejecutivo Federal al divulgar los datos, pero no solamente al divulgar los datos, al decir que se cambió un acta ministerial. Si esa acta se cambió, había un responsable. Era el jefe de gobierno de la ciudad, Andrés Manuel López Obrador, en aquellos años. Y había un responsable, Bernardo Batis, el procurador, que ahora es miembro
del Consejo de la Judicatura designado por el presidente López Obrador. Esto también es distractor de otros temas. Mostrábamos recién lo de los desaparecidos y lo de Ceci Flores, que es inadmisible. Hay otro tema importantísimo que se quedó ahí anulado con esta discusión, con este escándalo que se formó desde la mañanera, que es la liberación de Don Rodo, de Abraham Oseguera, el hermano del Mencho. Están las denuncias en Estados Unidos sobre derechos humanos, violencia, narcotráfico, migración, el asesinato de los surfistas australianos y estadounidenses. Mire usted, cuando uno ve al director de Pemex ocupando su tiempo en estas cosas, ¿por qué no habla de Pemex? ¿Por qué no habla de que la empresa está en quiebra? De que debe 163,000 millones de pesos a los proveedores nacionales. Imagínese usted el daño que eso hace. O que Dos Bocas costó más del doble, mucho más del doble de lo que se había presupuestado. El libro de María Amparo, Los puntos sobre los IES, trata muchos de estos temas y bueno, eso es lo que tienen en el fondo. Dice Confucio que quien quiere seguir el camino de la venganza debe abrir dos tumbas, una para la víctima de esa venganza y otra para el vengador. Bueno, Jorge, por supuesto esto no se quedará impune, habrá que ver qué pasa en estos próximos días, porque exponer de esa manera, sobre todo a los hijos de María Amparo Casar, qué culpa tenían, eran los niños cuando el papá falleció, y bueno, exponer sus datos de esa manera, no se supone que con los niños no nos tenemos que meter. Yo soy la primera que estoy totalmente de acuerdo, con los niños no. Esto fue un tema. Hace 20 años estos chavos eran niños que habían vivido una tragedia y que hoy les está tocando revivirla nuevamente. Están siendo nuevamente victimizados por este tema. Y ayer murió una leyenda del fútbol, no solo como deporte, sino también como cultura. Un hombre que transformó, la forma de ver y de entender el deporte, enlazándolo con lo mejor de la cultura popular. Lo hizo en Argentina, donde ganó una Copa del Mundo, pero también lo hizo aquí en México, donde dejó una profunda huella, porque cambió la forma de jugar el fútbol, de organizar, de ver la selección nacional. Ayer murió César Luis Menotti. Murió a los 85 años el exjugador y exdirector técnico César Luis Menotti, uno de los personajes más importantes y queridos dentro del fútbol argentino. Se encontraba internado en un sanatorio de la ciudad de Buenos Aires desde el 30 de marzo por un severo cuadro de anemia. Menotti jugó como futbolista profesional de 1960 a 1970 en equipos de Argentina, Estados Unidos y Brasil, como Rosario Central, Boca Juniors, New York Generals y el Santos. En su primera etapa como entrenador dirigió a los equipos argentinos Newell's Old Boys y Huracán. Posteriormente llegó a la dirección técnica de la selección argentina. En 1978 los llevó a ganar su primer campeonato del mundo como locales y venciendo a la selección de Países Bajos en la final. En dicho certamen, Menotti contó con figuras como Mario Kempes, Daniel Bertoni, Daniel Pasarela y Osvaldo Ardiles. Su estilo de juego como entrenador marcó una época en el fútbol argentino, ya que los equipos dirigidos por Menotti se caracterizaban por ser escuadras técnicas que priorizaban la posición del balón para la creación de un ataque colectivo. La filosofía como entrenador de Menotti también la hizo destacar entre sus dirigidos, uno de ellos Diego Armando Maradona, quien siempre lo consideró el mejor director técnico que haya tenido. Estas son las cosas que nosotros tenemos que tener en claro, que los jugadores no son jugadores de fútbol, son hombres que juegan al fútbol y que tenemos que adquirir el mayor de los conocimientos para ayudarlos a ser buenos jugadores y mejores tipos, porque les guste o no, directa o indirectamente, en cualquier actividad plantea un estilo de vida o una sociedad en la cual le gustaría vivir. Bueno, el currículum deportivo es importante, pero mucho más importante es todo lo conceptual que hubo detrás de César Luis Menotti. Lea lo que escribió hoy Luis García, lea lo que escribió Jorge Valdano. Hay unos textos fantásticos hoy sobre Menotti en la prensa nacional e internacional y en redes sociales. Mire, una buena noticia, la escritora mexicana Cristina Rivera Garza ganó el premio Pulitzer en la categoría Memoria o Autobiografía por un libro
espléndido, que es El invencible verano de Liliana, que aborda el feminicidio de su hermana menor ocurrido en 1990. Es un libro espléndido. El jurado argumentó que su obra entrelaza memorias, periodismo de investigación, feminista, biografía poética, fusionados con una determinación nacida de la pérdida. Antes de Cristina, únicamente 3 mexicanos habían alcanzado este reconocimiento. En los premios Pulitzer anunciados el día de hoy, uno de los grandes temas con distintos premios para distintos medios internacionales de Estados Unidos internacionales fue la migración y todo el drama de la migración al cruzar por México. Una llamada más de atención después del reconocimiento a Cristina por este espléndido libro sobre algo que es el pan cotidiano en nuestro país, que son los feminicidios. Bueno, un orgullo, ¿no?, que Cristina se haya sacado este premio Pulitzer. En verdad es un gran honor para México. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos esperamos mañana en punto de las 11 de la noche, por supuesto, aquí en Todo Personal. Por fin una buena noticia, Jorge. ¿Quién sabe? Porque es sobre un crimen brutal que se ha cometido en nuestro país, lo desnuda. Buena noticia para Cristina, buena noticia para nuestra literatura. Es una mala imagen, la imagen real que hay de México en el mundo. Ya nos vamos. Recuerden, el poder en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.